Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, un gusto verte, porque te estoy viendo y escucharte, Hugo. Siempre estamos atentos un poco a lo que estás haciendo. Estamos hablando con Hugo Muleiro, bueno, docente, periodista, investigador, bueno, un laburante de la palabra, ¿no? Gran escritor también. Bueno, Hugo, es un placer tenerte, que sea un ratito, por acá, por San Juan, donde has venido varias veces y sé que te gusta, la has pasado muy bien. Bueno, qué momento, Hugo, ¿no? Para analizar. Se han quemado todos los libros, ¿no? Sí, bueno, en términos de política y comunicación, que es de lo que yo puedo hablar, efectivamente estamos en una etapa de mucho desconcierto porque no, a mi modo de ver, faltan elementos y faltan insumos. Diría que falta investigación en la base social para interpretar, bueno, ciertos procesos políticos como el que estamos viviendo nosotros en Argentina, pero también otros, el triunfo en elecciones municipales de la ultraderecha en Brasil, por ejemplo. Bueno, y desde ya el resultado electoral en Estados Unidos, eh, no tanto en el global, pero sí que en algunos lugares particularmente atacados por el presidente electo, también haya ganado. Así que hay muchas cosas muy llamativas para entender y me parece que, bueno, es un trabajo de la investigación social, y me parece que está pendiente ese trabajo. Hugo, y vos que siempre estás analizando y mirando lo que pasa con los medios de comunicación, con cómo se va construyendo desde el gobierno, bueno, toda esta cuestión de cómo se comunica, lo que se hace, ¿no? Desde la comunicación. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás observando ahí? Porque, bueno, algo que llama mucho la atención es la fuerte capacidad que tiene este gobierno para demonizar a ciertos sectores que están en pugna por algún reclamo que tiene que ver con las políticas, ¿no? ¿Pensás Claro. que, qué mirada tenés con respecto a eso? Bueno, yo creo que las derechas, en el mundo, y, y incluye a esta ultraderecha, nuestra con Milei a la cabeza, o como cabeza visible, diría mejor. Ujú. eh, lo que ha hecho es entender ciertas lógicas sociales, interpretar bien el uso de instrumentos de comunicación que para los movimientos populares son todavía un poco extraños o ajenos. Ha estudiado, ha hecho laboratorio, le ha puesto cabeza, inteligencia, por qué negarlo, y ha encontrado mecanismos, resortes, formas de comunicación que son, evidentemente muy efectivas, palabras, consignas, que prenden con cierta facilidad y que le allanan el camino al poder político. Eh, eh, Me parece que hay una gran habilidad en eso, por mucho que nos duela reconocerlo, pero hay mucha habilidad frente a movimientos populares como los de Argentina, por ejemplo, esencialmente el peronismo, que responde a una cultura y trae una tradición a la que le cuesta adecuarse a estas nuevas demandas, con lo cual no estoy diciendo que solo hay que hacer redes, y no militar y no ir a los barrios, no estoy diciendo nada de eso, digo que una construcción política que quiera llegar al poder político, necesita también entender esas lógicas, entender esos mecanismos y usarlos lo mejor posible a su favor. Hay intentos, algunos buenos, pero en conjunto me parece que la derecha mundial, lleva a la delantera, además porque son los propietarios de esos Claro, instrumentos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero claro, nos pasa con los contenidos que queremos colgar nosotros, que somos un streaming político. Bueno, lo que colgamos no le llega a todo el mundo, porque te lo filtran. Sí, además de los filtros, sí, desde ya los filtros, la censura, ¿no? Las cuentas censuradas porque denuncian
el genocidio en curso en Gaza, por ejemplo, Mm. o que dan una visión diferente a la de la OTAN con la guerra en Ucrania, son todos espacios y comunicadores y periodistas que son objeto de censura lisa y llana al mejor estilo fascista. Ujú. Así que esto aplicado por corporaciones, no, ni siquiera por gobiernos. Así que hay un problema grave allí y el gobierno actual maneja bien esos instrumentos, tiene una cierta efectividad en sus golpes escénicos, digamos, ¿no? Sabe hacer montajes, evidentemente han estudiado bastante, Mm. y bueno, tienen un libreto que de momento está funcionando. Es difícil pronosticar Mm. cuánto más va a funcionar, pero de momento al menos le ha servido para sostenerse y para gozar de todavía de un margen de respaldo que es difícil cuantificar, pero que todavía sigue siendo importante. Sobre todo es importante y es llamativo a la luz del desastre social y económico que el régimen produjo, Ujú. Ujú. con un aumento brutal de la pobreza, de la indigencia, con represión de niños a jubilados, bueno, con toda clase de acciones que hasta hace muy poco tiempo considerábamos suficientes para que un gobierno no pudiera sostenerse. Bueno, Ujú. este régimen lo está logrando. Eso es lo que nos cuesta asimilar, entender por qué está pasando eso. Yo al menos por mi parte, capaz que otras personas sí, pero por mi parte no accedo a material que nos explique todo eso. Sí, sí. Estaba, Por eso decía eso de romper los libros. Te quería preguntar, sí. Hugo, con respecto, bueno, a esto, ¿no? Que manejan muy bien y no nos dejan descansar, ¿no? Porque es un golpe tras otro golpe, una noticia, romper algo tras romper otra cosa. Y pensaba, bueno, también en esto, ¿no? De tratar de ensobrados a todos los periodistas, ¿no? Bueno, hablar mal de La Nación y de Clarín. Y pensaba, digo, por mucho menos Clarín ha reaccionado, pero aparentemente lo que ponen en valor el poder real y los medios de comunicación es el proyecto económico, ¿no? Que tiene Milei. Sí, yo creo que pone que están privilegiando un proyecto económico, sobre todo, Ujú. del que son parte, ¿no? Sí, claro. Mm. Porque por algo, por ejemplo, hay funcionarios de Macri que están muy involucrados en la nación en áreas estratégicas de la energía, que es uno de los mejores Ujú. negocios que hoy por hoy ofrece la Argentina. Eso no es casual. No, claro. A mí me parece que esas escaramuzas, las extravagancias de Milei con algunos periodistas y sus grititos histéricos y su gestualidad grotesca, es mi opinión, ¿eh? No tengo más que una opinión. Eh, para mí es toda una gran puesta en escena detrás de la cual está pasando lo verdaderamente importante. Claro, sí. Porque si uno mira, empecé a estudiar de vuelta un poco los medios dominantes acá, al menos en Buenos Aires, Clarín, La Nación, Infobae, y en el tema económico, el acompañamiento, el respaldo y el favorecimiento de la agenda noticiosa hacia el gobierno es total, digamos. No hay fisuras en eso. Después, si el presidente habla mal de los medios, eh, un, algún columnista pone cara de nene enojado y escribe alguna crítica, pero siempre está eso supeditado a lo que para mí es un acuerdo de fondo que pasa por negocios que ni siquiera sabemos bien cuáles son todavía, o no hay nadie de la oposición que lo esté explicando. Y por otro lado, hay otra gran coincidencia, que es la como decían ustedes, la demonización de la oposición y particularmente del peronismo. Ujú. Es Mm. decir, disculpen, hay tapas
en las que a veces el mayor esfuerzo está puesto en recordar al público algo que Clarín, La Nación y en menor medida Infobae vienen haciendo desde hace ya Décadas. 15, sí, 2 décadas, Ujú, que es recordar, digamos, su relato sobre lo que es el peronismo, sobre lo que es Ujú, el kirchnerismo, ujú, sobre lo que son los sindicalistas, los piqueteros. ujú, Cuando hablo de habilidad, por ejemplo, esta figura que han traído en las últimas horas del piquete aéreo, ujú, es un logro discursivo. Yo sé que es molesto y que si uno pudiera agarrar al autor de la idea, probablemente se sentiría tentado a agarrarlo del cogote, pero la verdad es un hallazgo, porque están asociando una protesta absolutamente legítima, por más que podamos discutir después sobre el efecto social de ese tipo de ujú, protestas, que es algo que yo creo que es una discusión admisible, no hay que temerle a esa discusión, ujú, pero el reclamo es legítimo y el gobierno toma una serie de medidas para agravar el conflicto, para potenciarlo, sí, para que sí, sea sí. cada vez peor, y encuentra un relato hábil, porque la figura del piquetero en Argentina está destrozada, digamos, Ujú, ¿no? Está estigmatizada, es una especie de maldición, ujú. ya la usa todo el mundo, incluso los propios piqueteros, digamos. Este, es una imposición del poder y le agregan la palabra aéreo para ajustarla a la disputa de fondo que me parece a mí es regalarle a algún empresario amigo a aerolíneas argentinas ujú, y regalar Intercargo a otro empresario amigo. Intercargo es la empresa estatal que se encarga de, del, de las valijas y ujú, del transporte de personas dentro del aeropuerto, bueno, el despacho de equipajes y todo eso. Es una empresa estatal no deficitaria, Ujú. da ganancias y sin embargo están buscando entregarla a un empresario privado. Para eso es que potencian el conflicto y causan despidos y militarizan, Mm, como ocurrió ayer, militarizaron mm, el aeropuerto acá en Buenos Aires. Pero todo eso, toda esa agresividad y esa codicia, porque es una codicia fuertemente económica, eh, está respaldada por cierta inteligencia comunicacional, al menos por ahora. ujú. Em, bueno, vos estuve leyendo un informe tuyo, ya algo has expresado con respecto a esto, sobre de qué hablan los medios más influyentes, digamos, de la política en la Argentina. Y me llamó mucho la atención esto que también que nos contás, digamos, ¿no? Que siempre está puesto el acento en cómo mejoran ciertos índices de la economía y no en lo real, en lo que realmente está pasando en la calle y en lo que ha pasado durante estos meses, bueno, con la inflación, bueno, el deterioro del poder adquisitivo de la gente, digamos, ¿no? De eso no se habla. Eh, ¿Pensás que en algún momento los medios de comunicación o estas personas tan influyentes a veces de esos medios como periodistas o periodistas empresarios, digamos, van a hacer algún tipo de autocrítica o piensan que esto está bien, digamos, que el periodismo tiene que seguir siendo esta basura que es, digamos? Yo creo que lo que van a hacer va a estar determinado por el dinero que reciban, digamos, ¿no? Ah, o sea que va a seguir todo igual. Y felizmente no veo de momento otra posibilidad, no veo una chance de. Bueno, acá estalló música en mi edificio, disculpen. Sí, no, todo no hay bien, problema. todo bien. eh, no veo una posibilidad de depuración o de decantación, porque bueno, porque acá y en todo el mundo los medios de comunicación son más que nunca un factor de incidencia muy fuerte en las sociedades, mucho más que las capacidades de movilización, que las huelgas, que la plaza pública, digamos.
La política se está dirimiendo mucho a través de la comunicación, Ujú. una comunicación ampliada que tiene múltiples canales, todos simultáneos, redes, plataformas, bueno, todo lo que conocemos. Ujú. Pero no soy optimista respecto de esa evolución porque, bueno, porque además la, la composición accionaria de los medios más grandes se ha vuelto más compleja Mm. y ahora hay intereses internacionales incluso, ¿no? Influyendo en líneas editoriales. Entonces, puede ser que haya grupos de compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, periodistas bueno, que traten de seguir un curso más de verdadera independencia, digamos, respecto al poder económico, pero como empresas, no si las condiciones de composición accionaria siguen siendo las mismas que ahora, digamos, ¿no? Y si las normas siguen permitiendo los niveles de concentración mediática que padece la Argentina, que son niveles de concentración muy altos Mm. y casi únicos en el mundo. Así que eh, yo estoy de acuerdo en que la comunicación está muy diversificada bueno, que ahora están las plataformas digitales, en las redes digitales, y que eso compone un escenario más complejo y demás. Pero mm, insisto en una opinión que es que los títulos de la mañana de los medios llamados grandes siguen siendo un factor determinante de la agenda de una larga lista de medios, porque Ujú. todos salimos a mirar cada día a ver qué hizo Clarín, qué hizo La Nación, Ujú. qué hizo Infobago, qué están haciendo, aunque sea para diferenciarnos, pero Claro, vamos y lo miramos. sí. Sí, claro. Claro. Sí, de ahí se Eh, ramifican las informaciones No, y pero las aparte cosas, ¿no? que muchos de los medios locales, digamos, se nutren de estos medios de comunicación, lo siguen haciendo claro, todavía, lo siguen haciendo Sí, todavía. claro, sin, bueno, sin citar la además fuente, pa- además, ¿no? Es como una para que cosa de... ocurra eso, fue el ataque a Radio Nacional Argentina, digamos, A eh, Tela, y la desarticulación de Telam, ¿no? Esa es la finalidad, digamos, sí, no, claro. lo del déficit, todo ese cuento no tiene nada que ver, digo, el objetivo es concentrar la comunicación en pocas manos. Mm. Ujú. Así que, y además que estos medios también tienen sus propias habilidades digitales y están presentes en los ambientes digitales, emiten mensajes, Ujú. de manera que si bien desde ya que no se compra la misma cantidad de ejemplares de diarios en Argentina hoy que hace 10 años, que hace 20 o que hace 50, pero eso no quiere decir que los diarios hayan perdido su capacidad de influencia. Ujú. Tienen más competencia, eso es cierto, pero siguen siendo poderosos. ¿Y cómo estás viendo, Hugo, esta cuestión de, em, perdón, de un desenmascaramiento que hay, ¿no? Cuando se muestra la cara de aquel que está detrás de una cuenta de Twitter y se empieza a identificar quiénes son o quiénes están detrás De de la los cobardía, famosos claro. trolls del gobierno que garpamos todo con nuestra guita. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Hay algo ahí, digamos, que puede desestabilizar un poco lo que sucede con esta cuestión de la manipulación de la opinión pública a partir de ejércitos de trolls que imponen cuál es la agenda? Vos decís, si yo veo o imagino alguna forma de desarticular eso, Sí, sí. ajá. No, creo que hay que producir una fuerza, vamos a llamarla así, no sé si estará bien dicho, pero una fuerza digital equiparable, digamos, Ujú. que tenga habilidades, que sea creativa, que se adapte a, desgraciadamente, ¿no? Porque para mí no es una buena noticia, yo prefiero entender las cosas mediante una nota larga, bien escrita, o un reportaje que dure 20 minutos y el entrevistado pueda hablar. Este,
más que la cosa corta, comprimida, activa, diversa, el movimiento que exigen las redes digitales. Pero me parece que para una construcción política hace falta, por ahí me estoy repitiendo con lo que dije al comienzo, hace falta tener creatividad y tener capacidad de acción. Claro. En cuanto a la desarticulación de las manipulaciones, es también un problema de escala internacional, porque los estados que además son cada vez más débiles, porque estamos en un mundo donde las corporaciones tienen una capacidad de incidencia superior a la de hace poco tiempo atrás, pero el problema es que los estados no están, los pocos estados en el mundo que se interesan, no están encontrando muchas formas o encontrando formas para desarticular esas campañas o esas formas de manipulación de la opinión pública que tanto se expresan en las redes digitales. Justamente porque esas redes son propiedad de las corporaciones que son las que les están poniendo condiciones a los gobiernos y que tienen la capacidad de al menos de inquietar o desestabilizar a un gobierno que se anime a enfrentarlos. Entonces, es una tarea también muy difícil. Habría que avanzar en modelos de regulación efectivos que sean algo más que esto que lo que está haciendo la Unión Europea, que no está mal, porque además es de lo poco que hay para mirar y para obtener una referencia, pero que sea algo más que meter multas, porque son corporaciones que tienen propietarios multimillonarios, ni siquiera sabemos la capacidad financiera que tienen, y por lo tanto, claro, uno es un perejil, digamos, y dice una multa de $1.000 millones, uy, ¿qué será eso? ¿No? Uno no se lo puede ni imaginar, pero por ahí para una corporación como Google o sus equivalentes no es algo tan significativo, ¿no? Hugo, agradecerte por el tiempo, por el rato, por siempre estar cuando te llamamos. Un viernes en la noche, que uno está tranqui en casa, o compartiendo con amigos, con familia. Pero gracias por ayudarnos a pensar, ¿no? En este momento tan difícil, donde también, bueno, ya lo pasamos en los 90, ¿no? En cuanto a sobrevivir, resistir, ¿no? Desde los medios de comunicación, o de cuando uno arrancaba haciendo algún programa de humor, digamos, ¿no? Tratando de contar lo que estaba pasando en ese momento. Hugo, quiero preguntarte si has presentado algún libro, estás por presentar algo, contame un poco cómo va eso. No, el año pasado fue el último, Sí. pero no fue sobre política, sobre el presidente, fue una novela, así que no, por ahora no hay mucho a la vista. Y El tema del libro también es un desafío cada vez más difícil, ¿no? Porque justamente por la digitalización de la cultura y todos los fenómenos que conocemos, hay una intervención, me parece a mí, de estas corporaciones en la sensibilidad de las personas, en la capacidad de retención de las personas, en la capacidad de atención, y no está fácil avanzar con un libro. Digo, esto es algo general, no digo que no publiqué por eso, sino que no tiene nada que ver, pero digo que es un desafío grande también, ¿no? ¿Y estás trabajando en página? ¿Seguís escribiendo en Página 12? En página a veces el amigo Washington Uranga, que es un gran comunicador y un gran compañero, me hace el honor de publicar alguna nota en el suplemento de comunicación, en La Ventana. Así que sí, de vez en cuando encuentro algo que siento que puedo aportar algo, escribo, y él tiene mucha generosidad conmigo. Bueno, Hugo, muchas gracias por el contacto. Nos encanta hablar contigo cada vez que podemos, o que coincidimos. Nada, porque nos ayudas a pensar un montón. Gracias. No, gracias a ustedes. Para mí siempre es un honor hablar con ustedes y estar en contacto con su gente. Un abrazo. Abrazo. Acá estamos. Hasta luego. Abrazo. Bueno, Hugo Muleiro con nosotros. La verdad que un placer. Sí, claro que placer. Sí.